del tema que se tomó ahora. Por favor, alce su mano y luego pasamos aquí para hacerle la pregunta a los tres pastores, al doctor Luis, al pastor Jorge y también al pastor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todos entendieron bien o no entendieron nada? Si puede repetir todo otra vez. Una pregunta. Estábamos hablando yo y hermano Juan y nos hicimos una pregunta entre nosotros dos, que si por la gracia que nos da Dios podemos abusar de ella, ¿sí o no? Bueno, lo último que dije es, la gracia de Dios nos limita, nos guía y nos controla. Y basado en la Biblia y la interpretación correcta, no tenemos ni permiso, ni derecho, ni autoridad. Porque la Biblia dice que si alguno agrega o quita, Dios le dice maldito. Entonces, no tenemos derecho. Y cuando se abusa de la autoridad, de la gracia, estamos abusando de la autoridad que Dios ha dado, ¿verdad? Entonces, si somos personas que queremos dejarnos guiar por la palabra, por el Espíritu Santo, estamos saturados del amor de Dios y comprometidos con la tarea que nos ha dejado Dios, no vamos a hacer eso. Y por otro lado, si interpretamos bien la Biblia, no hay chance. Cuando se abusa, es porque se está utilizando un método de interpretación alegórico, donde le van dando más autoridad a su razón y no a la palabra de Dios. Sí. No sé. Bíblicamente hablando, hermano, Romanos capítulo 6, comparando la acción libertina del ser humano de pecar, porque tenemos la gracia de Dios en nosotros, que nos salva, que nos redime, que nos limpia de todo pecado, y que estamos seguros en su gracia para ser salvos, abusaban de eso y seguían pecando, ¿ya? De acuerdo a la filosofía que nos presentó el hermano. Pero ahí Pablo dice que si nosotros pecamos para que la gracia de Dios abunde, entonces estamos equivocados y no debemos de seguir haciendo. Así que el llamado del Señor en ese pasaje es: tenemos la gracia de Dios manifestada en nosotros, que nos da salvación, pero eso no nos hace irresponsables a vivir de acuerdo a como Dios quiere. La responsabilidad nuestra es valorar esa gracia y vivir conforme Dios demanda de nosotros. Porque la respuesta de Pablo ahí es, a él hicieron como unas 3 preguntas. O sea, que entre más peco yo, dice, más gracia. Pero él dice, de ninguna manera, dice Pablo. O sea, no hay manera. Pero eso en parte era por esa misma filosofía que se estaban dando en ese tiempo, de que sí se puede pecar y esto, pero Pablo dice, no. Una cosa es ser redimidos y ser obedientes, ¿verdad? Amén. Nomás les quería decirles gracias, porque han sido una gran bendición para mí, un impacto grande. Amén. Porque estoy yendo al Instituto Bíblico y me han confirmado, porque estoy estudiando sobre este tema de la gracia, y me han confirmado mucho. Gracias. Amén. 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 ¿Alguien más que tenga una pregunta? Yo sé que Fernando está tan inquieto por venir a preguntar. Pastor, muchas gracias por la clase, estaba muy impactante. Otras de las preguntas que tenemos en la clase de nosotros que no se pueden contestar en una forma de que estamos satisfechos, sobre la predestinación. Y si ya Dios eligió, ¿por qué
la responsabilidad de nosotros si ya Él eligió desde antes. Sí. Entonces, ¿cómo somos nosotros responsables de ser sí o no? Si no tuvimos esa oportunidad, si ya eso ya desde antes de los tiempos ya estaba predestinado. Sí, yo creo que es como sincronizamos la elección del hombre, la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. El doctor Núñez, en una de las clases de esa teología de la elección, predestinación y todo eso, en el mismo seminario hubo mucho debate de los estudiantes, pero no podíamos llegar a una respuesta. Y él dijo, ¿saben qué, muchachos? Denle gracias a Dios que ya Dios los predestinó a ustedes. Porque es uno de los secretos que mucho nos va a costar entenderlo. Así que no es una salida olímpica, ¿verdad? No, pero ese es... Pero nos sirve a nosotros. Pero esa es una de las doctrinas más complicadas. Mire, yo estaba dando una clase a los jóvenes en Maryland sobre el momento en que Dios nos elige. Voy a usar las palabritas y no se preocupen por el nombre. Y en la teología de Schaeffer se maneja eso. Si Dios nos eligió antes de que pecáramos o después que pecáramos. Y usan las frases lapsario, prelapsarios y poslapsarios. Y dice, si Dios me escogió antes que yo pecara, soy prelapsario. Pero si Dios ya sabía que yo iba a pecar, entonces Él vino. La pregunta es, ¿en qué momento me elige? ¿Él espera que yo peque para elegirme? Y yo le dije, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, porque Él es Dios. Pero la pregunta es, y aquí sabe que va un punto, creo que de la iglesia reformada, que en Texas decía, no hay que salir a evangelizar, porque Dios ya tiene escogido a los que van a ser, pero como nosotros no sabemos, yo no sé, ¿verdad? Entonces yo tengo que predicarle a todo el mundo, y yo por otro lado, Dios me ordena hacerlo. ¿Ya? Entonces la predestinación simplemente es que Dios, como es sabio, soberano, Él toma una decisión antes que nosotros existiéramos. Y por eso yo concluyo, yo no entiendo bien lo que digo, gracias Señor porque ya me escogí. Sí, yo ya lo sigo, ¿verdad? Pero ellos, los teólogos aquí dicen otra cosa. ¿Cómo tú? Ya nos metió en problemas. Bueno, ya nos dijo. La manera de conciliar esta parte es, uno, como lo que se dijo, dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros al escoger antes de la fundación del mundo. Y la otra parte es obedecer lo que Jesús dijo. Ya. Entonces, habrán cosas como en esta situación que es profunda. Uno puede apenas ir en la teología y apenas llegar a cierta profundidad, pero hay mucho más allá abajo que no entendemos. Pero Jesús dijo, ir por todo el mundo. Él dijo, id y hacer discípulos. Él dijo, me seréis testigos. Y eso hay que obedecer. Perdone, yo tenía ya lo que decir, pero el otro punto, hermano, y como ustedes son estudiantes, el punto aquí, como yo dije al principio, estas son conferencias puramente doctrinales, teológicas, y que ahí está el punto de debate entre Jacobo Arminio y Juan Calvino. Juan Calvino enseña los 5 puntos y Jacobo Arminio, siendo alumno de él, escribió lo opuesto. Entonces ahí él habla sobre la gracia irresistible de Dios y entonces comienzan a luchar eso. Entonces, cuando se llega a eso, se llega a un punto en que algunos enseñan que la salvación se pierde y por el otro que la salvación no se pierde. Y es ahí donde no identificamos, fíjense bien, no denominacionalmente, sino teológicamente. Y por eso ahí hay una discusión teológica
que es tremenda entre grandes hombres, ¿verdad? Y que nosotros pues le estamos arañando así un cachitito, ¿verdad? Pero gracias a Dios que usted ya ha sido escogido por nuestro Dios. Amén. Por otro lado también, en Romanos capítulo 8, Pablo dijo de que a los que antes conoció, a estos, y comienza a dar el proceso de elección. Y en Efesios capítulo 1 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y toda esta doctrina de predestinación y elección se basa en el preconocimiento de Dios de todas las cosas. Él conoce tanto el pasado como el presente y como el futuro en un solo momento. Y cuando Él pensó en Jorge Figueroa, este moreno que está aquí al frente, el Señor vio de que este iba a nacer en tal lugar, con tal familia, se iba a formar bajo esas condiciones, y que en determinado momento, a los 6 años de edad, iba a tomar decisión por Jesucristo, ¿sí? En su conocimiento eterno, Él vio a Jorge Figueroa en determinado momento de su historia personal, y Él dijo, Él tendrá esa actitud, ese corazón, esa inclinación, ese acercamiento hacia mi Hijo Jesucristo. Él es uno de los escogidos. Entonces, lo que estoy tratando de visualizar en una forma más práctica la doctrina tan difícil, ¿sí? Porque sí es bien difícil, pero se basa en el preconocimiento de Dios. Él conoce todas las cosas y Él conoce a cada ser humano, no solamente por su fisonomía, sino por toda su formación, desde estar en el vientre de la madre hasta el momento de la tumba, ¿sí? El Señor nos conoce exactamente. Y sabiendo todo esto, el Señor entonces fijó un camino, la predestinación, para que nosotros llegásemos hacia Él. Nos encomendó hacia algo y puso ese camino para luego decir, porque es mi escogido, es mi elegido. Y aunque algunos pueden decir que esto es injusto, porque ha desechado a unos y ha escogido a otros, realmente la justicia del Señor se hace manifiesto en el sentido de que todos somos condenados. Y simplemente Él ha manifestado la gesed de Dios, la misericordia, su amor, lealtad a lo que Él ha dicho, que quiere estar con el ser humano, y le ha rescatado. Dentro de todos los malos, dijo Pablo, yo soy el primero. Y entre todos los malos, el Señor nos escogió a nosotros, siendo tan malos. Sí, y hay tres atributos interesantes. Está presencia de Dios, reconocimiento de Dios y soberanía. Amén. Un soberano decide a quién escoger, y el escogido no tiene elección ni derecho para decir por qué. Yo lo he identificado así. Un día le dije a un hermano esto: cuando usted va al supermercado y le dijo a la esposa, tráeme un racimo de bananos, y encuentra en el ¿cómo se llama? En el mostrador una cantidad de racimos de bananos igualitos todos, y dice, voy a agarrar. ¿Por qué escogió eso? Si todos eran iguales, pecadores. Si todos, ¿por qué va eso? Porque yo quise. Dios dijo, a ustedes yo los voy a escoger, y por el preconocimiento, la presencia, el que es preconocimiento, y nos toca decir gracias, Señor, por tu soberanía. Pero mi abuelita me dijo, Luisito, ¿y por qué a mi bisabuela no aceptó a Cristo? Nadie le presentó el Evangelio. Le dije, mamita, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la grandeza, la misericordia. Ella tuvo oportunidad, pero como la gracia se ofrece a todos, pero no todos la van a recibir. Quien cree en Cristo la recibe, y quien no, pero eso allá. Por eso yo les dije, la gracia tiene un inicio eterno, un pasado lejano y un momento práctico, en el momento que recibimos a Cristo.
Gracias por confirmar lo que yo le dije. Yo que está tremendo, No, y que nadie conoce quién es escogido y quién no. Así que si alguien conoce a un escogido es porque ya recibió a Cristo. Sí, amén. Mientras no conocemos, hay que predicar el evangelio porque no sabemos. ¿Y qué de nuestros hijos? ¿Cómo hacer nosotros para, o sea, cómo orar o qué hay que hacer si ellos no quieren acercarse? Bueno, ¿sabe que mis hijos aceptaron a Cristo a los 5 y 6 años en nuestros devocionales familiares? Yo recuerdo mi hija Samantha en un devocional familiar. Yo le dije, ¿sabes qué, hija? Nosotros necesitamos recibir a Jesucristo. Nuestra tarea, hermana, es lo que dice Proverbios 6, 22. Esa es nuestra tarea, hermanas. Instruirles, orar, enseñar. La conversión la hace Dios. Si somos buenos y responsables, nuestra tarea es orar, instruirles por el camino correcto, y cuando ellos sean grandes, tomarán, o si han tomado la decisión, siempre tendrán en cuenta la decisión que han tomado. Es bien difícil porque de repente en familias, mire, en familias, digamos, fieles al Señor, voy a utilizar esta palabrita, tal vez no es muy agradable, siempre hay una ovejita que a veces no es negra, ¿verdad? Solo que es diferente. Es diferente. Pero ha recibido la misma instrucción. Si usted como mamá, si yo como papá, he cumplido la tarea que nos ha dejado la vida, siéntase tranquilo. Si al final, aun con dolor y todo, el hijo o la hija no quiere recibir a Cristo, ya es otra cosa. Fíjense que Luis Palau cuenta la historia que él andaba ganando almas para Cristo por todo el mundo, pero tenía un hijo rebelde. Y una vez, predicando él en un estadio, él estaba ya al final y entregó su vida a Cristo. Pero miren, había salvado al mundo entero, pero a su casa no lo había podido hacer. Pero seguramente él estaba siempre orando, clamando a Dios. Bueno, yo me refiero porque si son predestinados. Eso no lo sabe. Sí, bueno, hermana, si son predestinados, tarde o temprano van a llegar. Sí, solo espere. Que si no, que sea el último momentito como mi papá. ¿Sí? ¿Verdad? Pero llegará su momento. Pero nuestra tarea es predicarle el evangelio, es orar por ellos. Dice también la palabra del Señor de que si nosotros no les hablamos, la sangre de ellos será demandada de nosotros. Y en ese sentido, nuestra responsabilidad no es quedarnos esperando, ¿será que es escogido o no? Voy a averiguarlo a ver si llega un ángel para transformarlo. No es esa nuestra responsabilidad. La responsabilidad nuestra es predicarles el evangelio, presentarlos delante de Dios. Porque más de alguno, hablando de Cristo a esas personas, va a recibir el toque del Espíritu Santo a esa persona, le va a comenzar de juicio, justicia y pecado, y entonces podrá responder a esto. Pero mientras tanto, no podemos nosotros doblarnos de brazo y decir, vamos a esperar a ver si es escogido o no. Ahora, si son hijos de Dios, tarde o temprano, o vienen o los traen. ¿Sí? Sí. O se los mandan. Sí, pero es tremendo el cielo, pero es real. Tenemos tiempo para una pregunta. Aquí sí, ok. Mi pregunta es, le dice la Biblia también que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos llegan al arrepentimiento. Y también dice
Él los tiene escogidos al que ya predestinó, ¿verdad? Entonces ahí cómo está, y lo que quiero hacer es otra pregunta, hermano, ya que estoy aquí. ¿Puede una persona que está más junta con el marido, con la mujer o el hombre, tener privilegios en la iglesia? Esa es mi pregunta también. ¿Puede irse al altar, subirse hasta el altar? Dios les bendiga. Ok, ¿le respondo? Te voy a contestar con un ejemplo que puso Jesucristo. Dice, si tú traes una ofrenda al altar y cuando estés allí te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja la ofrenda allí, ve y ponte a cuentas con ese hermano y luego regresa y te voy a recibir la ofrenda. La ofrenda que damos nosotros puede ser de canto, puede ser de servicio, y por otro lado, 1 Timoteo 3 dice que debemos ser irreprensibles. O sea, no tenemos que estar en pecado, porque quien lo hace es hipócrita, es pecado, pero a veces hay muchos que así lo hacen. Pero no es correcto. ¿Verdad que no? También es importante distinguir entre la responsabilidad de convertirnos al Señor a la responsabilidad de ministrar en la obra del Señor. La gracia del Señor alcanza a todo aquel que se acerca a Él por fe en Jesucristo, y Él nos cubre con su gracia, nos da la salvación que Él ha ofrecido gratis, ¿sí? Sin ningún costo. Pero cuando decidimos estar en ese camino para agradar al Señor y servir en su obra, ministrarle, es importante también que consideremos lo que la palabra de Dios define para ministrar, para poder presentarnos al servicio del Señor, y que hay requisitos que necesitamos considerar. Así que si decimos, ¿es parte del pueblo del Señor? Sí, es parte, aunque tenga sus problemas, sus dificultades, sus señalamientos, porque ¿quién en este mundo no los tiene? ¿Sí? Somos seres humanos y nos equivocamos. Pero cuando vamos a servir al Señor, el Señor demanda cierta grado de madurez, de compromiso, de entrega a Él, que nos hace responsables de un montón de cosas que necesitamos considerar para poder presentarnos delante de Dios. Y en último lugar sobre esto, que a pesar de cómo sea la circunstancia del que esté parado al frente, el pueblo del Señor no es llamado a juzgar ni a criticar a alguien que, según nuestra opinión, quizás no pueda estar en buena condición o buena relación con Dios, porque al final de cuentas nosotros vemos esto, pero no vemos aquí adentro, y el Señor sí lo mira. Entonces, en ese sentido, como que yo digo, la palabra del Señor también pone un equilibrio, porque al final de cuentas quien va a juzgar todo esto es nuestro Dios, y nosotros simplemente vamos a tratar de acercarnos a Él en lo personal, no en lo colectivo, porque nos equivocamos cuando nos metemos con los demás, pero en lo personal juzgarnos a nosotros mismos y evaluarnos y ver cómo podemos mejorar para poder presentarnos delante de Dios al servicio en la obra del Señor. Y también me gustaría hacer referencia a la enseñanza, cuando se habló sobre somos libres en Cristo, o sea, nos ha libertado de la condenación, pero hay algo que también tenemos que obedecer, que es la palabra de Dios. Y entonces en la palabra de Dios también hay preceptos, hay cosas que tenemos que obedecer. Si estamos creciendo en la gracia y el conocimiento, nuestra vida va a cambiar. Probablemente un hermano o una hermana que comienza a venir a la iglesia, acepta a Cristo, y al ver su crecimiento, probablemente su vida no esté completamente totalmente saldada, pero ella quiere servir. Tal vez al principio se le puede ver aquí al frente, pero igualmente, si ella está creciendo, va a tratar de arreglar también situaciones de su vida, porque está consciente de que pues no es solamente el hecho de estar aquí al frente, es que también hay cosas que cuando está delante de Dios, Dios le va a estar hablando, le va a impulsar a cambiar esas situaciones. Entonces, tenemos que obedecer la palabra de Dios también, ¿no? O sea, hay requisitos,
que como creyentes, como ministros del Señor, tenemos que cumplir. Yo creo que tenemos tiempo. La otra que dice la Biblia que no quiere que nadie se pierda, sino que tenga arrepentimiento. Bueno, el deseo de Dios es eso. Él está ofreciendo la gracia salvadora a todo el mundo, ¿verdad? A todos. Y el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Y se lo ofrece. Pero es el hombre que decide, o la acepta o la rechaza. Y en el momento que la rechaza, la Biblia dice que ya es condenado o condenada. Entonces el ofrecimiento es para todo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero solamente el que quiere creer en Cristo, entonces recibe esa gracia preciosa. El deseo de Dios, aún en Timoteo dice, quiero que todos los hombres vengan al conocimiento de Dios. Dice allí, ¿verdad? Pero no todos quieren conocer a Dios. Además, ese pasaje está metido en un contexto donde el Señor está retrasando, según algunos tienen en su mente el pensamiento de que está retrasando su venida. Y no es que esté retrasando, dice ahí el escritor, sino que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y esto de la gracia es algo, una bendición para el que ha recibido la gracia del Señor. Pero al mismo tiempo es una responsabilidad de entregarla a los demás. Y ahí lo que el Señor está expresando, no solamente es el hecho de que da una percepción de retraso, sino es que está esperando que su iglesia, que ha sido galardonada con la gracia de Dios, la gracia salvífica, también es responsable de responder en llevar el Evangelio. Y por eso es que la palabra de Dios en otro pasaje dice de que el Señor no vendrá hasta que el último en la tierra escuche su Evangelio. ¿Y a dónde está esa responsabilidad? En nosotros, la iglesia, la que ha recibido la gracia salvífica, es responsable de darla a los demás, porque de gracia recibiste, da de gracias. Amén. Tenemos tiempo para una pregunta más y nuestra hermana quiere dar esa pregunta. Sí, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Lilian. La pregunta mía es ¿qué hay de aquellas personas que están en una iglesia congregándose y dicen, Dios me habló, que ya no tengo que estar en esta iglesia, tengo que cambiar de iglesia? Que le vaya bien. Que porque Dios me habló y que no debo estar en esta iglesia, que tengo que cambiar de iglesia, que porque no le gustó por X razones. También es parte del posmodernismo que el hermano presentaba, que no hay raíces profundas para poder uno esperar que lo golpee la palabra de Dios, porque muchos deciden eso simplemente porque el pastor predica muy duro y no me gusta, o porque la alabanza no es muy alegre y entonces me voy, o porque ahí no me dan la mano los hermanos, no me reciben bien y entonces deciden irse a otro lado y lo ponen de esta forma, diciendo el Señor me dice de que mejor me debo de cambiar por una convicción personal. Pero lo que pienso yo es que no hay madurez, no hay raíces profundas dentro de lo que la palabra del Señor muestra. Y esto es parte del modernismo de la iglesia, en el sentido de que no estamos dispuestos a profundizar en la palabra del Señor, y todavía, como dice el apóstol Pablo en Corintios, que hay muchos niños en la iglesia que no puede él hablarles cosas muy profundas porque todavía necesitan de leche espiritual, porque no tienen la raíz, y eso les hace hacer de un lado a otro, o de estos barcos sin timón que andan de un lugar a otro. Y simplemente es muestra de eso, de falta de madurez, de estar enraizados en la profundidad de la palabra del Señor. Solo les cuento una anécdota. En El Salvador había un pastor bastante conocido, amigo de un pastor que fue aquí en Colorado, de don Eliseo Hernández. Este pastor se llamaba
bueno, se llama Salomón Polanco. Un hermano llegó donde él y le dijo: pastor, ¿y por qué hay unos hermanitos que se van de una iglesia a otra? Y él respondió: ¿de qué clase de zacate le das? Si le das buen zacate, no se van a ir para otra iglesia. O sea, ¿qué clase de enseñanza, alimentación bíblica le está dando? Si no está recibiendo buen alimento, no tienen por qué ir. Y si se van, pero dijo el pastor, pero siempre hay cabritos que se brincan el cerco. Siempre hay personas que nunca están conformes con la palabra y andan de aquí. Y eso es lo que decía, inmadurez espiritual.